en el segundo bloque de Alfil TV. José, para ir un poco de menor a mayor, se escucha mucho en estos días hablar del aumento del riesgo país y de la caída de los bonos argentinos. Para explicarlo para el ciudadano de a pie, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué significa? ¿Y qué significa en el marco de la renegociación de la deuda? Bien, digamos, cuando uno está renegociando deuda, lo que hace es hablar por lo general con los tenedores de esos títulos, que son fondos de inversión. Esos fondos de inversión son, digamos, nos dan un grado o una posibilidad de renegociar una reestructuración si uno le explica, que ellos lo tienen claro, que no podemos pagar en los plazos previstos, y le demuestra un plan económico lo suficientemente sólido como para generar los recursos en el futuro que uno promete pagar. ¿Estamos ahí? Cuando los bonos pasa lo que le pasa a Argentina, donde cayeron tanto, donde la paridad bajó del 30% o del 35%, ¿qué quiere decir paridad? Lo que vale en el mercado una lámina de $100. Si una lámina de $100 vale 30 o 35, como pasó esta semana, o aún menos en algunos casos, esos títulos públicos ya pasan a ser apetecibles para los fondos buitres. Y los fondos buitres no quieren arreglar. No son igual que los fondos de inversión. Los fondos experiencias buitres, en ese sentido. En eso los argentinos tenemos experiencia. Recordemos toda la época del gobierno de Cristina, donde la deuda se la habían comprado los fondos buitres como consecuencia del default declarado en su momento. Y esos fondos buitres no quisieron y fueron a juicio, porque el negocio del fondo buitre es ir al juicio y cobrar el 100%. Y la legislación americana en eso es clara. Y de hecho que Griesa, se acordarán del juez Griesa, ese viejito, digamos que todos los días salía en el Tapelo Diario, ese juez falló que nos teníamos que pagar y Macri lo tuvo que pagar. ¿Tá? Entonces, a la paridad de los bonos de esta semana, 4.000 puntos de riesgo país es la diferencia entre lo que rinde un bono americano y lo que rinde un bono argentino. El bono argentino rinde 40% más que un bono americano, para que la gente entienda lo que es el riesgo país, si está en 4.000 puntos. A ese nivel de riesgo país, la paridad de los bonos nuestros cae mucho para subir la tasa. Y de esa forma pasa a ser apetecible para los fondos buitres. Y los fondos buitres no quieren arreglar. Entonces, por eso es que en este marco el gobierno tiene un dilema. Y es apurar la renegociación para que los fondos buitres no logren comprar la suficiente cantidad de bonos como para bloquearlo, o esperar a que esto pase un poco y mejoren las condiciones del mercado. Yo, en lo personal, creo que el gobierno debe apurarse a hacer un acuerdo con los tenedores institucionales, que sí van a estar dispuestos y que le temen a una crisis financiera internacional. Porque de lo contrario, si apostamos por el default, digamos, que es lo inevitable, si cae en manos de los fondos buitres, el efecto para Argentina va a ser mucho más duro. ¿Y qué crees? ¿Nos encaminamos hacia un default por tu experiencia? Bueno, yo estoy convencido que a este precio están comprando los fondos buitres ya. Y si los fondos buitres logran más del 25%, el Estado no va a lograr el 75% de acuerdo para la reestructuración que exige la ley americana. Con lo cual nos va a bloquear la posibilidad de una reestructuración. Y a estos valores, digamos, y a los vencimientos que tenemos, difícilmente Argentina lo puede pagar, más con este entorno de crisis generado a partir del coronavirus, que por otra parte, digamos, nos agarra en el peor momento, porque nos agarra después de una crisis de más de 2 años, con una Argentina que no crece desde el 2011. Y un endeudamiento o sea, una Argentina que no crece desde el 2011, con los últimos 2 años de recesión, con un endeudamiento tremendo, con los mercados financieros en el mundo cerrado, con déficit fiscal. La verdad que las alternativas para poder ayudar a los, en esta crisis son pocas, que no vayan a generar consecuencias. Obviamente el Estado tiene que ser muy equilibrado para tratar de cuidar que por otra parte no se sume una espiralización inflacionaria. Por eso es que hay que controlar a los que venden alimentos para que aumenten la capacidad de producción y no aumenten precio frente a esta demanda descontrolada de muchos argentinos por miedo a que en algún momento no puedan Precisamente comprar. El ministro Guzmán anunció que va a controlar los precios, pero ya sabemos que en la Argentina han fracasado todos los planes de control. ¿Por qué insisten con eso? ¿No hay otra herramienta alternativa? No, a ver, los planes de control de precios nunca han resultado, pero lo que nosotros tenemos que interpretar esto es como cuando los países entran en guerra. Felizmente Argentina no entra habitualmente en guerra, o salvo esta tristemente célebre de guerra de Malvinas que todos obviamente repudiamos, pero Argentina no es un país preparado para la guerra, pero los países cuando entran en guerra defienden algunas industrias y controlan algunas industrias que consideran esenciales.
En este caso, la industria que produce alimentos y la industria que produce bienes de higiene personal necesarios para combatir el coronavirus deberían pasar a ser estratégicas. Claro. Y así como el gobierno le debería dar financiamiento barato para que utilicen su capacidad ociosa para seguir produciendo y abastecer a la comunidad para que la comunidad no entre en pánico, también debe controlar sus funciones de costo para evitar que esa mayor demanda que existe, que es esa cola en los supermercados que hemos visto esta semana, no genere aumentos de precio. En eso me parece que el gobierno tiene que ser inflexible. El control de precios generalizado y por largo tiempo nunca dio resultado en Argentina. Nunca. Pero en este caso, en una economía de guerra, en este caso para hacer la guerra del coronavirus, digamos, hay que controlar y ayudar a algunas industrias, digamos, que consideramos estratégicas. Entonces, José, interpreto que hay una oportunidad, si se quiere, en este caos de fortalecer la industria interna, el comercio interno. ¿O no? ¿O no es tan optimista? No, depende de qué comercio estemos hablando. Si vos me decís, obviamente, todo lo vinculado a servicios, fundamentalmente de esparcimiento y demás, está muy complicado. Si vos me decís a indumentaria, está muy complicado. Ahora, si vos me decís a alimentos, a productos vinculados a la salud, a productos vinculados a higiene, de primera necesidad, esos productos no van a dar abasto. De hecho que nosotros tenemos en Córdoba una fábrica de respiradores, digamos, y esa fábrica de respiradores no está dando abasto, puede trabajar todo lo que quiera si tiene capital de trabajo y tiene espacio, que va a tener demanda interna e internacional. Claro. Es más, sucedió con los barbijos que hemos visto en con los barbijos, con el alcohol en gel, digamos, ¿no? Entonces digo, me da la sensación de que el Estado tiene que controlar, cuidar y ayudar financieramente a esas empresas que son estratégicas en este momento para esta situación, para esta realidad, para esta guerra contra el coronavirus, la tiene que ayudar, pero a su vez controlar para que no tengan abuso de posición dominante y eleven los precios por sobre lo que su función de costo y su utilidad lógica digamos, indica. Al menos el consenso político es como la gran ventaja, el gran valor agregado que tenemos en este caso. La oposición se ha mostrado firme y apoyando al presidente. ¿Cree que eso es solamente nominal o realmente va a servir para combatir? Bueno, digo, a ver, y ayudar a la economía? Me parece un buen gesto que esté todo el arco político unido, pero permítame tener alguna duda sobre la velocidad de implementación o la eficacia de implementación del Estado argentino. El Estado argentino no solamente es grande, sino que además es ineficiente. Claro. Lamentablemente todavía están viendo la distribución de las tarjetas alimentarias que han dejado, medida que se tomó hace más de 2 meses. O sea, todavía una medida tomada hace más de 2 meses no ha terminado de ser distribuido y hoy han decidido que lo haga el correo. Entonces, digo, el de Estado argentino hace buenos anuncios, pero luego, digo, los estados en general, no solamente el Estado nacional. Cuando digo Estado, yo hablo nación, provincias y municipios, para que todos entendamos a qué nos referimos en el Estado. Los estados en Argentina no son eficientes a la hora de implementar medidas. Entonces, y esto lo vemos con la tarjeta. Y lo podríamos ver con tantas otras cosas. Podemos ver con esta medida que tomó digamos, de disminuir el transporte, digamos, de disminuir la cantidad de gente que va en el transporte público, pero a su vez disminuimos la frecuencia de transporte público, con lo cual... Sí, de hecho la UTA quiere arrancar paritarias y los empresarios ya pidieron dilatarla, hasta que no haya una posición común con la CGT. Pero además de eso, digamos, yendo a lo que nosotros necesitamos, que la gente esté separada. Ustedes hoy están separados haciendo un programa de televisión, estamos todos separados respetando pero por supuesto, el distanciamiento. Y las medidas de higiene acá son conforme al protocolo. Bueno, pues dijimos, o dijo el Estado municipal, señores, en el colectivo hay que viajar sentado, pero disminuyen la frecuencia de los colectivos, con lo cual, si bien hay menos gente circulando, se sigue amontonando. Entonces digo, me parece que los estados en esto, ojalá que en este caso ganen eficiencia. Sí es verdad y hay que reconocer que por primera vez, por lo menos que yo me acuerde, gracias a que lamentablemente en el hemisferio norte hemos visto las consecuencias, hemos aplicado una medida con la suficiente anticipación. Ojalá que ahora seamos capaces y eficientes a la hora de aplicar todas las otras medidas que va a demandar esta lucha contra el coronavirus y todas las medidas que van a demandar para que las consecuencias económicas inevitables no se profundicen y no generen problemas sociales y de desempleo mucho más graves. José, Felipe, nos tenemos que ir a una pausa. Deja planteada la pregunta rapidito y la para el próximo bloque, para pasar un poco de lo local a lo internacional, ¿cuáles cree que son los efectos económicos a nivel regional en el Mercosur? Vamos a un corte y ahí volvemos. Ya venimos.